Era el tipo de noche en que el cielo parecía haberse cerrado sobre la tierra como una trampa. Las nubes bajas tapaban las estrellas y el frío descendía sobre los valles del territorio de Wyoming con la misma crueldad que un cuchillo entre las costillas. Por los caminos de tierra que serpenteaban entre los peñascos rojizos y los pastizales secos, no había alma viviente. Solo el viento, que gemía entre los arbustos de salvia como si llorara a alguien que ya nadie recordaba. Clara Whitfield estaba sentada en el suelo de la cocina, con la espalda apoyada contra el gabinete de madera y una mano presionando su costado derecho. Cada respiración era una batalla. Cada movimiento, una derrota. Llevaba así desde la mañana, desde que el caballo había dado aquel salto inesperado cerca del riachuelo y ella había caído sobre las piedras con todo el peso del mundo sobre su cuerpo delgado. Tenía 34 años, vivía sola desde hacía 3, y nunca antes había sentido miedo de esa soledad. Hasta esa tarde. El telégrafo de la ciudad estaba a 12 millas. El vecino más cercano, el viejo Armand, vivía a 7. Y ella no podía ponerse de pie sin que el dolor la doblara como papel húmedo. Fue entonces cuando sus ojos cayeron sobre el aparato. Era nuevo. Lo había comprado hace apenas 2 semanas en Casper, uno de esos teléfonos de manivela que el hombre del almacén le había asegurado que conectaban con la central del condado. Todavía no lo había usado. No tenía a nadie a quien llamar, o eso creía. Pero había una lista de números pegada con cera en la pared junto al aparato, la que le había dejado el instalador. Números de granjas cercanas, de la oficina del sheriff, del médico en Rawlins. Extendió el brazo con una lentitud que parecía mentira. Los dedos le temblaban. Alcanzó la manivela y giró 3 veces, como le habían enseñado. La central tardó en responder. Cuando lo hizo, una voz femenina, seca y distante, le preguntó el número de destino. Clara miró la lista. Buscó el número del Dr. Elias Pruitt en Rawlins. Lo leyó en voz alta. Pero el dolor la distrajo en el tercer dígito y confundió un 6 con un 8. Hubo silencio. Luego, el chasquido de una conexión. Y una voz de hombre. Rancho McCabe, diga. Clara cerró los ojos un segundo. Ese no era el consultorio del médico. Disculpe, dijo con voz ronca. Creo que me equivoqué de número. Perdone la molestia. Estaba a punto de colgar cuando la voz volvió a hablar. Espere. ¿Está usted bien, señora? Fue algo en el tono. No era cortesía de saludo. Era la clase de pregunta que hace alguien que ya sabe que la respuesta es no. Clara apretó los dientes. El orgullo le decía que colgara. El cuerpo le decía otra cosa. Me caí del caballo esta mañana, admitió. Creo que tengo costillas rotas. No puedo moverme bien y no logro comunicarme con el médico. Silencio al otro lado. Breve. Denso. ¿Dónde está usted? Rancho Whitfield. Al sur del río Sweetwater, pasando el desvío de la ruta vieja cerca del Álamo Doble. Pero no es necesario que... Espere ahí. No se mueva. La línea se cortó. Clara sostuvo el auricular un momento antes de colgarlo. Miró la cocina vacía, la lámpara de aceite que parpadeaba sobre la mesa, el tazón de avena que había preparado esa mañana y que seguía intacto porque no había podido alcanzarlo. Pensó que quizás había cometido un error. Que quizás ese hombre al otro lado de la línea era un desconocido completo y ella acababa de darle su ubicación en medio de la noche. Pensó también que no tenía muchas más opciones. Pasaron 40 minutos. Tal vez 50. El tiempo en el dolor no se mide igual que el tiempo en la comodidad. Clara había conseguido arrastrarse hasta cerca de la puerta principal y había tomado el rifle que colgaba junto al perchero. No porque quisiera usarlo, sino porque así dormía mejor su cabeza. Cuando escuchó los cascos en el camino de entrada, el corazón le dio un vuelco. Se preparó. La puerta se abrió despacio, precedida por 3 golpes fuertes y una voz que dijo, «Soy Emmett McCabe. Llamé desde el rancho del norte. Traigo al doctor Hennessey de Lander, lo encontré en camino a casa». Clara no bajó el rifle de inmediato.
Acérquense despacio y entren con las manos donde pueda verlas, dijo. Hubo un momento de silencio. Luego, dos hombres entraron por la puerta. El primero era alto, de unos 40 años, con sombrero de ala ancha y un abrigo de cuero marrón que olía a lluvia y a caballo. Tenía las manos abiertas a los costados, los ojos tranquilos. No parecía sorprendido por el rifle. El segundo era más bajo, mayor, con una bolsa negra en la mano derecha y lentes pequeños sobre la nariz. Señora, dijo el hombre mayor, el doctor, soy Benjamin Hennessy. Permítame verla. Clara bajó el arma lentamente. Ahmed McCabe se quedó junto a la puerta mientras el médico se arrodillaba junto a ella. No entró más de lo necesario. No tocó nada. Solo observó con esa calma de quien ha aprendido que hay situaciones en las que lo mejor que puede hacer un hombre es no estorbar. El diagnóstico fue claro, 3 costillas fracturadas. Ninguna perforación de pulmón, lo cual era un milagro dado el tipo de caída. El doctor Hennessy vendó el torso con destreza, le dejó láudano para el dolor y le indicó reposo absoluto por al menos 3 semanas. Cuando terminó, preparó una taza de té con el agua que Emmett había calentado en la estufa sin que nadie se lo pidiera. Clara lo miró desde el sillón donde la habían acomodado. ¿Por qué vino? Le preguntó directamente. No me conoce. Podría haber simplemente. Podría, dijo él, sin apartar la vista del fuego. Pero no quise. Fue todo lo que dijo. El doctor Hennessy pasó la noche en el rancho, durmiendo en el cuarto de visitas que Clara señaló con un gesto. Ahmed McCabe durmió en el establo, junto a los caballos, con su manta y su silencio. A la mañana siguiente, cuando Clara despertó con el dolor algo más manejable y el sol entrando por las ventanas sucias, escuchó ruidos afuera. Se levantó con cuidado, se envolvió en una manta y se asomó a la puerta. Emmett estaba reparando el portón del corral. El que llevaba meses suelto de su bisagra. Lo hacía con la concentración de quien no necesita que le agradezcan nada, martillo en mano, la espalda recta bajo el cielo frío de la mañana. Clara lo observó un momento. No tenía por qué hacer eso, dijo desde el umbral. Él no se dio vuelta de inmediato. Terminó el golpe, probó la bisagra, asintió para sí mismo. Así es, respondió luego. Pero el portón estaba roto. Hubo algo en esa respuesta que Clara no supo explicar bien en ese momento. Lo entendió días después, cuando Emmett regresó con provisiones que había traído de Casper, sin que ella se lo hubiera pedido. Y lo entendió mejor aún semanas más tarde, cuando el hielo comenzó a derretirse sobre los pastos y los dos compartieron café frente al fogón, hablando de cosas pequeñas que de algún modo no parecían pequeñas en absoluto. El número equivocado había conectado 2 mundos que no sabían que necesitaban conectarse. En el oeste de aquellos años, los hombres y las mujeres aprendían a sobrevivir solos porque muchas veces no había otra opción. Pero sobrevivir solo y vivir solo eran cosas diferentes. Clara Whitfield lo había confundido durante 3 años. Emmett McCabe lo había confundido durante más tiempo aún. Un error de marcación. Una voz al otro lado de la línea que no colgó. Una decisión tomada en segundos que cambió el curso de 2 vidas en silencio, sin fanfarria, sin que nadie lo anunciara. Así funcionaban las cosas importantes en aquel territorio. Sin aviso. Sin preparación. Solo con el frío afuera y alguien que decide, por razones que ni él mismo podría explicar del todo, quedarse. Y a veces eso es suficiente. A veces eso es todo.